días a todos, bienvenidos y bueno, pues qué mejor manera de empezar que encomendándonos el Espíritu Santo. Entonces, pues les pido que me acompañen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tú. Muy bien, pues qué gusto verlos a todos, qué gusto poder compartir esta mañana con un tema tan apasionante. Eh, pues un poco por la semblanza con la que me hizo favor Ana Pau de presentarme, pueden ver que yo soy abogado, prácticamente todo es cosas de derecho, pero no soy un abogado del más tradicional. Normalmente los abogados, y si aquí hay abogados no me dejarán mentir, pues en la escuela te enseñan a pelear básicamente, ¿no? Digo, de forma civilizada en principio, pero pues al tribunal vas a darte con todo y a sacarle todo al contrincante, ¿no? A sacar lo más que puedas y pues a molar lo más que puedas al otro. Y esa es una mentalidad que no es solo privativa de los tribunales, en general en la vida, la mentalidad que uno trae a la hora de enfrentar, cuando uno se encuentra con que hay intereses encontrados, digamos, o alguien quiere una cosa y otro quiere otra y parece que no hay solución, normalmente tratamos de ganar, ¿no? Y es lo que nos importa, no nos importa tanto qué pasa con el otro, qué pasa con los demás. Entonces, yo siempre he pensado desde que era muy chiquito, porque de pronto me tocó ver ahí algunos momentos, se puso de moda ese tema de los lords y las ladies, entonces salía la gente que se enojaba, explotaba y tal. Y decía, tiene que haber una forma más sencilla y más pacífica de resolver las cosas. Y entonces fui descubriendo todo un camino, una forma de vida que es la resolución pacífica de conflictos. Y de eso vamos a platicar, vamos a tratar de encontrar una forma de vivir en paz uno con el otro, vamos a hablar de la paz también, y sobre todo de que los conflictos y que aquellos desencuentros de intereses, que aquellas ocasiones en las que hay roces naturales entre todos, pues podamos utilizarlos para crecer. Entonces, yo quisiera preguntarles, si quieren pueden hablar directamente, o si quieren pueden escribir aquí por el chat. Quisiera preguntarles qué piensan, cuál es su primera idea, ¿no? Cuando escuchan la palabra conflicto. Algún valiente que nos quiera platicar. Hola, José Luis Jiménez. Es pleito, discusión, Problema. problemas, sí. Ok, okay. Pleito, discusión, problemas. Desacuerdo. Desacuerdo, ok. Dos pensamientos Diferencia. encontrados. O sea, diferencia de Pensamientos pensamientos. encontrados. Ok, Diferencias de pensamientos y se tiene que tomar una decisión. ok, muy bien. A ver, entonces, aquí estoy viendo dos cosas. Ustedes díganme si estoy en lo correcto. Por un lado, hay palabras que vamos a decir tienen un sentido un poco más negativo, ¿no? Discusión, problema puede ser. Por otro lado, ya es un poquito más neutrales, ¿no? Con pensamientos encontrados y además hay presión para decidir, ¿no? ¿Quién piensa en el conflicto como algo con una carga más bien positiva? ¿Alguien o para todos o es neutral o más bien hacia lo negativo? Bueno, yo creo que también es una oportunidad para confrontar y a lo mejor llegar a una mejor solución que a lo mejor en alguna ocasión uno no pensó, ¿no? Entonces, como una oportunidad de poder cambiar o llegar a un acuerdo. Ok, una oportunidad, muy bien. Esta tiene también una carga un poco más hacia lo positivo. Perfecto. Miren, la realidad es que los conflictos no son ni buenos ni malos. Los conflictos, son parte de nuestra vida humana. Y siempre que hay seres humanos juntos, es más, siempre que hay seres humanos, que uno puede tener conflictos con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos los conflictos? ¿Qué hacemos de los conflictos? Es lo que va a hacer que tengan una connotación más positiva o más negativa, ¿ok? Y de eso, pues de eso se va a tratar esta pequeña charla de la mañana. Entonces, bueno, ya
presentaron y vamos a empezar entendiendo qué es el conflicto, ¿no? Los conflictos los podemos definir como desencuentros de objetivos, posiciones o intereses. Es un desencuentro, un poco se parece a lo que decían de los pensamientos encontrados. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere a distintos niveles, por eso hablamos de objetivos, de posiciones o de intereses, que ahorita vamos a definir un poco más, ¿no? Que se perciben o se identifican como incompatibles. Entonces, por eso hay un desencuentro. Digo que se percibe porque a veces creemos que son totalmente, ¿no? Que es una cosa o es la otra, y a veces se puede llegar a las dos cosas, pero a eso vamos a llegar también. Entonces, hay un desencuentro entre objetivos, posiciones o intereses. Los conflictos pueden ser intrapersonales, es decir, hacia adentro, le decía, uno puede tener conflictos con uno mismo, pero bueno, ese es otro foro, ¿no? Ahí le hablan a su director espiritual y si no, le hablan a su psicólogo, psicóloga y si no, a su psiquiatra y en algún punto llegarán a una solución de sus conflictos internos. Aquí vamos a hablar de los conflictos interpersonales, los conflictos que se dan en el trato de uno con otro. ¿Ah? Es interesante porque uno pensaría que en un contexto como el Regnum Christi o como una institución apostólica, yo diría, pues es que debe ser bien padre trabajar ahí y hacer apostolado ahí, porque seguramente no hay conflictos, seguramente todo está en paz, seguramente todos se llevan y todos los días se toman de la mano y cantan felices en las praderas. No lo es, ¿no? No sé si alguien de aquí ha tenido esa experiencia, pero no es cierto, porque claro que hay momentos padrísimos y claro que la belleza y la calidad específica en el reino es un sello distintivo, pero también claro que hay conflictos y claro que tenemos roces y claro que pensemos una sección, claro que va a haber un director de sección que a lo mejor no le gusta mi proyecto apostólico, no le gusta como yo lo hice, o claro que va a haber un director que nos pide una cosa y que a la mera hora nosotros tenemos otra visión o dentro de los mismos miembros del equipo, ¿no? A lo mejor tenemos visiones distintas y entonces o el equipo nacional de nuestro apostolado trae una idea y el equipo de la localidad trae otra, ¿no? Y entonces vamos a enfrentarnos con estas posibilidades de roces con estos conflictos que, bueno, cómo los manejemos va a cambiar con mucho nuestra propia experiencia de la vida apostólica y la experiencia de las personas que se encuentren con nosotros y más grave todavía, que se encuentren con nuestro Señor a través de nosotros. Entonces, hay que aprender a manejar bien los conflictos por salud mental, por pasarla bien en nuestro trabajo apostólico, por hacer comunidad y también por transmitir esa caridad que nos caracteriza, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que tenemos que saber de los conflictos. Los conflictos interpersonales entre personas son seriamente, fuertemente subjetivos, tienen una carga subjetiva preponderante. Es decir, eh, las personas son sujetos, no objetos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por formación de toda la vida, esta noción de que el objetivo es superior a lo subjetivo. ¿No? Que entonces si queremos resolver un conflicto, lo que tenemos que hacer es verlo objetivamente. Entonces estás discutiendo con alguien y le dices, no, a ver, espérame, a ver, objetivamente, ¿qué pasó? Sí, pero el tema es que a lo mejor así podemos llegar a la verdad de los hechos. Pero salvo que aquí fuéramos investigadores, ministerios públicos, jueces, policías de investigación, y cumpliéramos esa función para el movimiento, eso no nos toca a nosotros. Esa no es nuestra chamba. Nosotros no tenemos que establecer la realidad de los hechos, probarlo más allá de todo lo razonable y convencer a un juez o a un jurado de que quién tuvo la razón en el conflicto. Porque ¿qué va a pasar? Lo único que vamos a lograr con eso es establecer un ganador y un perdedor, alguien contento y alguien descontento, a lo mejor los dos descontentos por lo que tuvieron que pasar. Entonces, esa no es nuestra chamba. Nosotros tenemos que entender que los conflictos entre personas tienen una carga subjetiva y que eso no es malo, al contrario, es algo bueno porque quiere decir que tratamos entre sujetos y tenemos que cambiar el foco y nuestro punto de partida para enfrentarnos a los conflictos con esta noción. Exigir la objetividad en los conflictos no nos va a llevar muy lejos. Tampoco quiere decir que la objetividad desaparezca. O sea, esto no se trata de que vamos a hacer cada quien lo que cada quien siente y piensa, no, tampoco se trata de eso. Simplemente hay que dimensionar que la carga es mayor y entonces hay que darle una importancia proporcional al subjetivo y su carga proporcional al objeto. Ok, vamos a ver qué elementos tiene un conflicto. Porque si queremos resolverlo, primero lo tenemos que entender.
¿no? Por ahí hay un dicho que dice que nadie ama lo que no conoce. Bueno, también nadie resuelve lo que no conoce, ¿no? Es como ahorita que está descompuesto el medidor de agua, pues si yo lo trato de arreglar, seguramente voy a descomponer toda la tubería, ¿no? Porque no entiendo los medidores de agua ni los procesos de flujo del agua. Voy a llamar a un profesional, ¿no? Entonces, o lo voy a tratar de entender. Entonces, tenemos que entender qué es el conflicto para poderlo tratar de resolver. El primer elemento del conflicto son los hechos o el planteamiento objetivo. Entonces, ven, no se espanten, no piensen que aquí vivimos en el relativismo y que ya el relativismo llegó hasta el reino en Cristo y ahora quién nos va a amparar de esta situación. No es así, ¿no? Sí hay un elemento objetivo, es la primera parte, porque claro que al enfrentarte un conflicto tienes que saber qué pasó, ¿no? Oye, ¿qué fue lo que ocurrió? No, pues fíjate que pusimos una actividad que empezaba a las 10 de la mañana y todos llegaron desde las 10:15 hasta las 11:30. Entonces estoy muy molesto y la actividad salió mal porque la gente llegó antes y entonces, ok, eso fue lo que pasó, ¿no? Ahí está el planteamiento que es importante, es relevante, desde luego que sí, pero es apenas la primera parte. Vamos a tener la percepción de cada parte, cómo lo viví yo, cómo lo vivió el otro. ¿Ah? Para mí fue una falta de respeto que llegaran tarde todos, fue una falta de compromiso, es que nadie se compromete hoy en el reino. O sea, estos laicos no se comprometen. ¿Qué pensarán nosotros? Oye, sí, a ver, puso sí estaba a las 10 de la mañana, pero tuvimos adoración nocturna hasta las 6 de la mañana. O sea, apenas si dormimos, pues ¿cómo vamos a llegar a las 10 en punto? Pues sí, les echamos ganas, pero un poco de flexibilidad, ¿no? Entonces, pues hay otro lado. ¿Cómo lo viví? ¿Cómo me lo pidió? ¿No? ¿Qué sentí? ¿Qué esperaba? Entonces, hay una parte que es percibida. Hay veces, no sé si les ha pasado, que uno tiene conflictos no por el fondo, sino por la forma en que se comunicó, ¿no? Por ejemplo, mi esposa me puede escribir un mensaje de WhatsApp muy largo, y WhatsApp es peor porque más en WhatsApp no te ves, entonces nada más estás con lo que dice las letritas, ¿no? Y a lo mejor yo estoy ocupado, y entonces le pongo, ok, ¿ah? Mi esposa podría decir, ah, pues seguro que Adrián está ocupado, y ya. O podría decir, no manches, es que le estoy contando todo, algo súper importante, y me da el avión. Entonces, cuando yo le marqué, o me contesta bien y me dice, oye, ya está ocupado, ¿has visto? O si lo percibió como un avionazo, pues me va a empezar reclamando. Entonces, ahí a lo mejor no había fondo, ajá, no había, en lo que parte objetiva no había nada, pero cómo lo percibió cada quien, bueno, eso sí cambia muchas cosas. También hay que ver la relación y la historia. La historia del conflicto, es la primera vez que tenemos esta situación o ya la hemos tenido antes. ¿Con quién es el conflicto? No es lo mismo el conflicto con una persona que está por debajo de mí, por ejemplo, en un trabajo, un subordinado. No es lo mismo con mi jefe o mi superior o mi director o la figura que representa una autoridad. Un conflicto con mi igual en términos jerárquicos, pero tampoco es lo mismo un conflicto con mi papá o mi mamá, con mi hermano o mi hermana, con mi mejor amigo o amiga. Y entonces eso también influye en la manera en que lo enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, si uno se pelea con unos, yo siempre pongo este ejemplo, en la Universidad de Anáhuac, pues hay una caseta de policías, son muy cuadrados. Quien haya ido alguna vez a la Anáhuac, al campus norte, sabe que son muy cuadrados. Entonces tú a veces llegas y has entrado toda tu vida por ahí y te conoce y te saluda. ¿Cómo está? Buenos días, profe. Oiga, es que se me olvidó la credencial. Híjole, este no puede pasar. No, espérame, ¿cómo que no puedo pasar si voy tarde para clase? Y tú sabes que soy profesor. No puedo pasar. No, es que, entonces, tú te puedes enojar. Claro, puedes contestarle bien o mal, es otra historia. Hay que contestarle bien, obviamente, ¿no? Pero es otra historia. El tema es que el conflicto que tengas con el poli de la Anáhuac no va a pasar de que a lo mejor se hablaron feo. El conflicto que tú tengas con tu pareja, pues sí va a pasar de que se hablaron feo y va a tener probablemente consecuencias posteriores, o con tus compañeros de equipo, ¿ah? O si te peleaste con el director de la sección, pues a lo mejor eso también va a tener repercusiones, que puede pasar, ¿no? Entonces, depende de las relaciones. Sentimientos y emociones, o sea, qué sentí, qué se disparó al momento de estar hablando, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Y también cómo venía yo al momento de que surgió el conflicto. O sea, no es lo mismo que te hable mal el poli el día en que tuviste un logro extraordinario y juntaste en tu congreso a 20,000 personas y estás al día siguiente, estás feliz y te pasa eso y dices, bueno, no pasa nada, poli, espérame, me regreso a mi casa, ¿no? Al día que se murió tu perrito
Y te pasa lo mismo. No es lo mismo, estás en una disposición diferente. Pues por eso las decisiones trascendentes nos recomiendan las líneas de discernimiento que hay que hacerlas en estados de no emoción intensa, ni positiva ni negativa, ¿no? En unidad matrimonial, pues de pronto las depresiones pueden influir muy seriamente en una decisión tan trascendente, pero también los estados de euforia. Entonces, hay que ver cómo estoy, cómo llegué al momento del conflicto. La personalidad y el estilo también. O sea, aquí no está el territorio del norte de México, pero los norteños son muy, Diana, mi esposa es norteña, entonces los norteños de pronto son muy directos. Y entonces de repente dices, oye, espérame, no te enojes. No, pues si no estoy enojada, sí hablo. Pues sí, es verdad. Pues es correcto. Nada más que tenemos sensibilidades diferentes. Tenemos personalidades distintas. Hay personas muy ordenadas que se van a molestar si tú haces un trabajo bien, pero desordenado. Hay personas que, al contrario, se van a desesperar si les exiges orden. Entonces, ¿cómo es cada persona? Y llegamos finalmente a lo más hondo o a lo más central, eh, intereses y posiciones. Los intereses y posiciones es lo que quieres y lo que dices que quieres, ¿no? Lo que quieres de verdad, en el fondo, esos son los intereses. Esos normalmente no los puedes cambiar, no los puedes negociar, porque está en un nivel tan profundo que es lo que está generando que se dispare el conflicto y lo que están detrás. Pero normalmente lo más común es que uno no llegue y habla de ese nivel de intereses. Normalmente uno explica o dice algo que quiere, pero que está a nivel posición. Por ejemplo, yo quiero que todos lleguen temprano. Ok, esa es una posición. ¿Por qué quiero que todos lleguen temprano? Eso es distinto, porque me gusta mucho el orden, porque siento que se me está saliendo de control este grupo, porque no me siento tomado en cuenta, porque me siento devaluado. Entonces, a veces lo que yo necesito no es que todos lleguen temprano, a veces lo que yo necesito es que me den mi lugar como profesor, por ejemplo, ¿no? O sea, yo he tenido muy pocos exabruptos con grupos, pero uno fuerte que tuve fue porque llegaban tarde y lo que yo sentía es que yo no les valía un cacahuate. Entonces lo que necesitaba es que me reconocieran, no tanto que llegaran temprano, porque si uno llega tarde puede reponer las horas después. ¿Explicó? Entonces hay dos niveles, a veces lo que incluso yo mismo no me doy cuenta. Entonces puede ser lo que yo digo que quiero o lo que yo creo que quiero y lo que de verdad está de fondo, lo que está detrás. Entonces los intereses no son negociables, pero las posiciones sí lo son. Es para poder resolver un conflicto lo tenemos que conocer. Para poder conocer un conflicto lo tenemos que explorar. ¿Cómo se exploran los conflictos? Los conflictos se conocen, los exploran a partir de la narrativa, a partir de la historia que te cuentan las partes. La historia que tú misma te cuentas sobre el conflicto, y tenemos que aprender a contarnos nuestras historias y entendernos nuestras historias, porque si no tampoco nos vamos a entender a nosotros. Y la narrativa, la historia que te cuenta la persona con quien estás en conflicto. Y hay que aprender a escuchar las narrativas de él. La narrativa se tiene que explorar a suficiente profundidad para llegar al núcleo, para llegar hasta el fondo. Si la exploración es superficial, la solución va a ser superficial y el conflicto no se va a resolver, o solo va a haber apariencia de resolución del conflicto. Y va a estallar después. ¿Sí? En cambio, si el conflicto, es normal, común, natural, siempre en los conflictos hay dos versiones, dos narrativas. Yo te cuento A, el otro cuenta B. Si nosotros sabemos manejar y resolver conflictos adecuadamente, lo que va a pasar, y esta es una señal, como un síntoma de una buena resolución de conflictos, es que va a cambiar eso y la narrativa del conflicto va a ser común. Entonces, los dos vamos a contar la misma historia. Esa es una muestra de que hay una buena resolución de conflicto. Okay. Para explorar el conflicto, esto es como una cebollita. ¿Ah? Tenemos que ir pelando la cebollita. Nos vamos a llegar primero a los hechos y al planteamiento objetivo. Eso lo vamos a conocer incluso hasta sin que nos lo cuenten la parte. Digo, normalmente sí te la cuentan, pero de pronto te puedes enterar porque alguien te refirió al conflicto, ¿no? O porque lo viste. Entonces, porque los hechos, pues ahí está. Es el planteamiento objetivo y como les digo, sí, sí hay que conocerlo, es donde vamos a partir, pero es la capa más superficial de nuestra seguridad. Luego vamos a entrar a la narrativa y vamos a tener que contarnos la historia y preguntarle a las partes o a la otra parte que nos cuenten la historia, su historia. Tenemos, a partir de esa narrativa o relato, vamos a encontrar, lo primero que vamos a encontrar es la percepción, o sea, cómo percibí yo el conflicto, cómo viví yo el conflicto, cuál es mi experiencia, y los sentimientos y emociones, tanto los que se dispararon con el conflicto, como los que probablemente estaban subyacentes, venían de antes. Vamos a pasar a partir de la narrativa y del relato
a las posiciones, ¿no? Lo que nosotros decimos que queremos. Las posiciones siempre se expresan de manera abierta, si no, el conflicto no saldría a la luz. Entonces, esas sí son expresas. Normalmente son superficiales. Normalmente son, bueno, las posiciones siempre son negociables. Quizás la única excepción que es poco común es las personas que dicen desde el principio una posición que también es de interés. Es decir, alguien que logró llegar hasta el fondo y dijo desde el principio lo que quería. Eso no suele ocurrir, pero si pasara, bueno, pues estarían pegadas la posición y el interés. Los intereses son más profundos que las posiciones y normalmente son no negociables. O sea, yo puedo negociar si empezamos más tarde una clase, yo puedo negociar si cambiamos la sede de un evento, yo puedo negociar si incluimos a este ponente o a este otro ponente, o puedo negociar si vamos a tal asilo de ancianos o vamos mejor a un orfanato, eso lo puedo negociar. Pero a lo mejor yo, Adrián, ¿no? Por mi personalidad, por lo que yo necesito, por mis heridas, por tal, yo sí necesito que me den mi lugar como responsable de la economía del apostolado, entonces no puedo negociar que se gaste sin que yo haya revisado los gastos, por ejemplo, ¿no? ¿Puede? Entonces, lo que yo voy la forma en la que se puede solucionar un conflicto de esta naturaleza es que se respete mi lugar y a lo mejor cambiamos el venue o cambiamos la actividad. Ahorita les voy a poner un ejemplo que creo que es ilustrativo. Entonces, una correcta identificación de intereses y posiciones es esencial para la resolución efectiva de conflictos. Es el punto más importante de un análisis de conflictos. Si no llegamos a los intereses y las posiciones, no lo vamos a poder solucionar. Aquí ya vi que hay algunas personas que han tomado clase conmigo, algunas que han tomado clase de mediación conmigo. Entonces, quienes han tomado mediación no van a dejar mentir. Por ejemplo, Jimmy tocó, ¿no? El examen de mediación hay que resolver un conflicto, es una simulación. Los equipos que no salen bien es porque no llegaron a los intereses. ¿Eh? Porque entonces las propuestas de solución son propuestas que no convencen a ninguno de los dos y no llegamos a nada. Ahora, ante el conflicto tenemos varias opciones. Podemos enfrentarlo de distintas maneras. Nos han educado a todos en estas distintas maneras. ¿Ah? Digo, a ver, cada uno admite que se pudiera disgregar en más, pero estas son como las tres principales, ¿no? Tenemos la primera opción, hay un conflicto y vamos con la autoridad. Mamá, mi hermanito me sacó la lengua, Miss me pegó. ¿Ah? ¿Qué hace la autoridad? La autoridad interviene e impone una solución. Devuélvele el juguete a tu hermanito. Salte del salón. Pídele una disculpa. Pero es que yo no hice, pídele una disculpa. Pero mamá, es que tú pídele una disculpa. O te vas a tu cuarto. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa cuando se acude a la autoridad llega e impone una solución? Siempre hay un ganador y hay un perdedor. Hay una persona que queda contenta con la solución y otra persona que no. Quienes tenemos hermanos sabemos que en algún punto de la vida hemos percibido que nuestros papás fueron injustos y le dieron la razón más a mi hermanito o mi hermanita que a mí, a veces de manera consistente. Entonces te quedas, no, pues el favorito o la favorita es el otro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Primero, la autoridad se está desgastando constantemente. Segundo, hay espacio para la injusticia y entonces la autoridad se merma. O sea, la gente que vive bajo esa autoridad va a decir, pues mis papás son injustos, mi mis es injusta, ya la tiene contra mí. Mi director de sección es injusto. Es que es una persona imposible el de formación que no suelta, ¿no? Entonces, se desgasta. ¿Ah? Quien aquí, además de café, desempeña una función de autoridad en el reino, tengan cuidado con esto porque los desgasta y como que no tiene caso desgastarse dentro de la vida apostólica si no es necesario. Ahora, hay cosas que sí hay que ir a la autoridad. Los delitos, es que se robaron, no, pues sí hay que ir a denunciar. Dentro de los delitos algo muy específico, todo el tema de ambientes seguros. Hay una denuncia de ambientes seguros. Ay, entiendas. No entiendes. Hay un protocolo, llamas a la oficina de ambientes seguros y ellos se hacen cargo. O sea, no hay sí, ni modo, ¿no? Hay casos que sí, porque ni modo, porque hay que ir a la autoridad. Entonces, pero tratemos de dejar este camino para esos casos que son para eso y que además no hay de otro. Luego está el conflicto y la evasión. Ajá. Entonces, es como cuando yo tenía un coche cuando fui pasante, no, a estudiante, antes ni de trabajar, mi papá me dio un coche bien viejito.
Y yo, mi recorrido de la escuela muy largo, y entonces ahí iba yo, y de pronto se le prendían los testigos al coche. Entonces, como yo no tenía dinero, pues lo que yo hacía era no verlos, ignorarlos. Entonces, si se oía un ruidito, pues le subía el volumen. Y entonces, ¿qué hacía? Evadía el conflicto. ¿Qué pasó con ese coche? Pues acabó desvielado, pues es lógico, ¿no? Pues como no lo atendí, como no lo quise ver, se produjeron más problemas y se hizo peor la situación. Entonces, si hay un conflicto y el conflicto lo evadimos, vamos a generar más conflictos. No hay que ahogarse en vasos de agua también. Hay veces que, o sea, no hay que tomar todos los conflictos, pero cuando es necesario, el conflicto es sano. Hasta lo decía el Papa para los matrimonios, ¿no? Decía que vuelen los platos. Sí, el conflicto es necesario también. Ahora, lo que yo les propongo y lo que esta manera de resolver conflictos o de enfrentar conflictos les propone, ante el conflicto, busquemos comunicación y lleguemos a acuerdos. Hay conflictos que nunca se van a poder resolver del todo, que van a estar persistiendo. Las personas casadas pónganse a pensar cómo siempre hay ciertos temas sobre los que siempre estamos discutiendo con la pareja. O sea, discutíamos por eso de novios, discutimos por eso al año de casados, a los 5 años, a los 10 años, ¿sí? Están ahí distintas maneras, ¿no? Obviamente van evolucionando, pero estamos hablando de lo mismo. Esos conflictos no se resuelven con una sola cosa. Esos conflictos hay que administrarlos, hay que llegar a acuerdos, y como ya sabemos que ahí siempre va a haber tema, si tenemos buenos acuerdos, pues vamos a evitar que se conviertan en conflictos y los vamos a manejar. En cambio, hay conflictos que son puntuales y eso sí los podemos resolver de buenas a primeras. ¿Qué actitudes necesitamos para una efectiva resolución y administración de conflictos? La primera, muy importante, tenemos que aprender a escuchar para entender y no para rebatir. También estamos muy educados, y eso todos, también hasta es una reacción natural, a, pues a querer tener la razón, ¿no? Entonces, cuando estamos ya en una situación de conflicto y estamos hablando con otra persona, lo que suele pasar es que mientras el otro está hablando, tú estás ya pensando cómo vas a rebatirle sus argumentos. Tú estás diciendo, claro, entonces llegaste tarde, sí, te lo voy a decir, pero es que tú no tomaste en cuenta que ayer y entonces tal, entonces yo tengo razón. Entonces vas armando tu caso en tu cabeza y en cuanto toma aire para respirar, se lo sueltas. ¿Ah? Eso no te permite escuchar realmente, porque estás en una actitud defensiva, no te enteras de lo que el otro quiere. Necesitamos aprender a entender lo que el otro quiere y solo ya que entendimos lo que el otro quiere, entonces sí contestamos. ¿Sí? Es bien, bien importante. Hay un ejercicio incluso que se usa mucho en equipos de debate o en entrenamiento de mediación, que incluso en resolución de conflictos en parejas, que consiste en, a ver, cuéntame, ¿no? Platícame el conflicto, tu narrativa. Yo te voy a escuchar sin interrupciones, poniéndote atención. Cuando termines, te voy a decir lo que entendí. Te voy a decir, a ver, yo entendí que a ti te molestó que no se te reconociera el trabajo que hiciste cuando organizaste la posada de... Ok, ¿es eso? Sí, pero realmente no fue tanto en la posada, es que ya has habido varias veces. Ah, ok, entonces te molesta que no se te reconozca el trabajo en muchas cosas. Sí, de acuerdo. Entonces, ya que el otro valida que efectivamente entendí lo que el otro quiere, me toca a mí hablar. Igual sin interrupciones, igual con atención de la otra parte y igual validando que la otra parte entendió. Les prometo que si aprendemos a hacer esto, el número de conflictos en nuestra vida se va a reducir exponencialmente, porque vamos a darnos cuenta que en muchísimas ocasiones no había un desencuentro real, era meramente un tema de no habernos entendido. Otra actitud que ya le dijimos al principio es, no busquemos la objetividad sin despreciarla, nada más este no es nuestro objetivo. ¿Ah? Busquemos encontrarnos con la otra persona. O sea, se supone que la iglesia hoy parte de una filosofía personalista que hemos aprendido que lo importante es la persona. No, no es solo hoy. Nuestro Señor dijo, el hombre no está hecho para la ley, sino la ley para el hombre. O sea, Jesucristo cuando se enfrentaba a situaciones potencialmente de conflicto, no, lo usual, ¿no? Se acercaba al pecador y le hablaba como persona. Después le decía, ya no peques, arrepiéntete, sí, lo hacía, claro, por supuesto, ¿no? Pero primero había un encuentro con el otro. Entonces, hay que aprender a que en los conflictos busquemos primero el encuentro con el otro
y después lo demás. Esta es una regla, la que sí es una regla muy básica, elemental, que nos va a ayudar yo pienso que en toda la vida, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos. Si yo percibo que el otro tiene una postura irracional, lo más probable es que no le haya entendido. O sea, los seres humanos somos personas racionales. Claro que parece ser, muchas veces, que el otro de plano se volvió loco, que nomás no piensa, pero es que no le entra. Eso es lo que tú estás viendo, porque tú ya tienes una lógica distinta. Lo más probable es que él tenga su propia lógica también. Entonces, si nosotros no hacemos una pausa para entender cómo llegó a la conclusión que nos puede parecer terriblemente equivocada, y a lo mejor lo es, vamos a tratar a otro como un tontito y no le vamos a reconocer su dignidad de igual, de persona, de ser humano. Entonces, además, les digo, los seres humanos sí somos racionales, es nuestra naturaleza. Entonces, lo más probable es que si la postura del otro me parece irracional, no la haya entendido. A lo mejor ni siquiera es mi culpa, a lo mejor no lo sabe explicar, pero lo más probable es que haya una lógica detrás. Y mírenlo con el mundo polarizado, ¿no? Los liberales contra y progresistas contra los conservadores. O sea, aquí en México es el rollo de los que apoyan al presidente contra los que no. Es, pues, que, ¿cómo alguien puede ser tan estúpido de apoyar a esta persona? A lo mejor no es tan estúpido, a lo mejor no hemos entendido por qué apoya o no apoya tal, ¿no? Que seguro el otro piensa lo mismo en nosotros. Entonces es una regla. Y este es un principio clave para enfrentar conflictos. O sea, nosotros somos nosotros contra el conflicto, no somos el uno contra el otro. Piénselo como familia Regnum Christi que somos, como comunidad apostólica. O sea, nosotros somos iglesia, nosotros somos la familia, el cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor. No tenemos por qué pelearnos el uno contra el otro. Más bien, tenemos un enemigo ahí afuera y nosotros vamos contra ese enemigo. Es que el enemigo es astuto y de pronto se mete en nuestras relaciones y hace que pensemos que estamos enfrentados uno contra otro. O sea, la realidad es que no. Entonces, hagamos equipo. Nosotros juntemos nuestros talentos, nuestras fuerzas para resolver los conflictos y enfrentarnos juntos al problema y no dejemos que el problema nos enfrente el uno contra el otro. Entonces, esas son nuestras reglas fundamentales para la resolución adecuada, la resolución pacífica de conflictos. Y creo que aquí vamos a parar. Quisiera comentarles nada más algunas herramientas y terminar, ¿no? Herramientas de resolución de conflictos en la fase de exploración del conflicto. Cuéntame, ¿no? El relato, a ver, platícame, a ver, dime qué pasó, ¿ah? Y lo que dijimos antes, escuchar para entender. ¿Qué pasa si de pronto me cuenta algo y parece que no, pues, que se enojó demasiado por que sobrereaccionó, ¿no? Y está exagerando. Oye, es que no puede ser, y entonces llegaste tarde, ¿verdad? Y grita, híjole, pues como que no cuadra, ¿no? No cuadra esta cosita que él dice o ella dice que motivó el conflicto con su reacción. Bueno, a ver, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Antes de esta vez? Sí. ¿Cuándo? No, pues cuando mi maestra me regañaba sin que yo hiciera nada. Ah, bueno, entonces quiere decir que le está afectando más de lo que yo podía ver, ¿no? Internamente, sí, pero quiere decir que mi actitud, como decimos, puso el dedo en la llaga, ¿no? O pisó un callo. Entonces, hay más allá, por eso su reacción es tan fuerte. O a lo mejor yo no sé, eso también es común, luego nos pasa más a los hombres. Oye, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Qué es mal? ¿No? O cómo te hace sentir esta situación enojado. Pero el enojo es una emoción paraguas. En el enojo, por medio del enojo salen muchísimas otras emociones, sale la frustración, sale la tristeza, salen muchas cosas. Entonces, es muy diferente si yo estoy enojado, pero ¿cómo te sientes? Como cuando se murió mi abuelito. Entonces no estás enojado, Adrián, estás triste. ¿No? Nada, es que no lo sabes manejar. No, estoy enojado cuando me chocaron el coche y se fueron. Entonces, a lo mejor hay frustración, impotencia, ¿no? Entonces, a eso nos ayuda a identificar cuál es realmente el sentimiento que está detrás. Ayúdame a entender, oye, me parece, para mí, o sea, visto desde afuera, me pareció que tu reacción fue muy fuerte. Ayúdame a entender por qué fue tan fuerte, ayúdame a entender por qué te molestó tanto esto. Eso nos va a abrir la puerta a conocer más a fondo. Y identificar los disparadores. Esto es para nosotros y para el otro. En pareja, normalmente ya los ubicamos, los que tenemos pareja, ¿no? O sea, ya sabes que si yo hago A,
se va a enojar el otro. O sea, a veces hasta somos mala onda y lo hacemos a propósito, ¿no? Para que, conoces los tuyos también, normalmente, ¿no? Ya sabes que si alguien te empieza a hablar de cierto modo, vas a estallar. Conociendo los disparadores, ¿qué hacemos? Pues evitarlos. Y también el disparador muchas veces una pista. O sea, si a mí me molesta que me traten, que me hablen como niño chiquito, a lo mejor lo que yo tengo es una herida en la que necesito reconocimiento. Entonces puede ser una pista de qué es lo que está detrás. Luego en fase de comunicación, tenemos el Rapoport, que es el que ya les platiqué, el ejercicio que les platiqué, de contar y luego tú cuentas lo que te contaron. ¿Ah? El planteamiento suave es una propuesta que hace un psicólogo muy bueno de temas de pareja que se llama John Gottman, y él dice que, bueno, para hablar sin arrojar responsabilidad al otro, sin confrontar al otro y permitir que el otro no se empiece a defender y te conteste de verdad, debes hacerlo con un planteamiento suave. Y el planteamiento suave consiste en partir de una afirmación propia, es decir, yo siento, ¿no? Para mí, ¿ah? ¿Por qué? Porque eso el otro no puede juzgarlo. Si yo me siento triste, pues yo me siento triste, pero esa es responsabilidad mía, no necesariamente tuya, ¿no? Entonces, oye, yo me siento triste o yo me siento molesto cuando tú tomas decisiones sin consultarme. Se le puedes hasta donar, yo sé que no es con mala intención, lo que quieras, pero cuando haces eso, yo me siento no tomado en cuenta. Necesito que me compartas las decisiones para que pueda sentirme parte y no tengamos conflictos. Entonces, ¿qué hay ahí? Emoción desde el yo, ¿no? Yo siento qué está haciendo el otro, qué es lo que produce este sentimiento y cómo remediar. Si tú ofreces eso al otro, normalmente lo más usual es que la otra persona te responda positivamente porque ya sabe qué fue lo que pasó y no le estás diciendo, es que como tú eres un irresponsable que no me consultas, y entonces le estás echando la culpa, es mucho más probable que te responda de manera adecuada. Una regla básica, caridad y claridad. O sea, hay que ser claros, hay que pedir lo que necesitamos, hablar lo que sentimos, pero hay que hacerlo con caridad, ¿no? Por eso está esta encíclica de San Juan Pablo II de Caritas in Veritatis. Porque hay gente que dice, es que yo siempre digo la verdad. Sí, está bien, qué bueno. Pero la forma en que lo haces puede herir al otro. Y el que estés diciendo la verdad no te quita la responsabilidad de tratar al otro con dignidad y con amor. Entonces, hay que decir las cosas, sí, las verdades, hay que decirlas, claro, pero con amor, con caridad, ¿no? Y piso común, ¿qué es el piso común? Lo que nos une, en donde estamos todos parados. En el movimiento debería ser muy fácil porque todos estamos aquí por amor a Jesucristo y por un llamado a vivir de una manera particular nuestra religión, nuestra cercanía con Cristo. Entonces, ese piso común debería ser casi que ya de origen, nada más hay que acordarnos. O sea, oye, espérame. ¿Por qué estamos aquí? Como estamos aquí por eso, pues vámonos con calma y resolvamos el conflicto en paz. Y por último, ya para terminar, ya estamos en el tiempo. Perdón, me equivoqué, Caritas in Veritatis de Benito, disculpen, cité mal al pontífice. Último conjunto de herramientas, acuerdo. Ajá. Sí, pero estaba pensando en Veritatis pleno. Acuerdo. Herramientas de acuerdo, varita mágica. Cuando no estoy encontrando cómo solucionar, le puedo preguntar al otro, oye, si tú tuvieras una varita mágica, o si pudieras pedirle un deseo a Dios, ¿no? Al niñito Jesús como Navidad, cómo se resolvería esta situación? No, pues mira, yo haría que tal. Ok, entonces ya ves por dónde va, ajá, y puedes empezar a plantear soluciones, posibilidades de acuerdo, cuando estaba muy cerrado y no sabíamos que venía, ¿no? El pensamiento creativo. Tenemos que aprender a buscar soluciones que integren los intereses de todos. O sea, normalmente podemos encontrarlo. Y tenemos que atender todos los intereses. Si dejamos intereses sueltos, pues tarde o temprano van a resurgir y van a causar problemas. Y propuestas justas. ¿Sí? No se vale cargarle toda la responsabilidad de resolver un conflicto a otra persona, al otro, o a una sola de las partes. No se vale porque no es equitativo. Entonces nos salimos otra vez del trato de igual a igual, del trato de dignidad. Entonces tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad y tenemos que asumir nuestra parte en la solución. Entonces por eso propuestas justas. Entonces ya vamos a parar aquí por temas de tiempo, ¿no? En otra ocasión o a lo mejor les mandamos por ahí por correo unos tests para que vean su estilo de conflicto, pero bueno, vamos a terminar aquí.
Les agradezco mucho y espero que pues les sirva esta propuesta de resolver los conflictos de manera pacífica. Muchas gracias.